Amigas, amigos, compañeros y compañeras, bienvenidos a un programa más de la entrevista de Huerquén Rojo. Hoy día, antes de mi breve introducción al tema, quiero recordar que se han cumplido 2 meses, 60 días, desde la desaparición de Julia Chuñil, una líder mapuche, ambientalista, defensora de su tierra, que había recibido amenazas en el pasado y que ha desaparecido. Y queremos decir, igual que en dictadura, ¿dónde está? Las autoridades tienen que darnos una explicación. Se encontraron a un sujeto enterrado debajo de una losa a varios metros. Este caso no puede ser más complicado, ¿verdad? Por tanto, ¿dónde está Julia Chuñil? Hoy día vamos a conversar con Juan Carlos Gómez Leyton, historiador, politólogo, y vamos a conversar sobre cuáles o qué nos depara en política el año 2025. Este creo yo que va a ser un año bien interesante, bien movido. Para empezar, en noviembre tenemos elecciones presidenciales y elecciones generales. Es decir, se van a renovar la Cámara de Diputados y el Senado. Pero además hay varios otros temas. Por supuesto, los escándalos de corruptelas de unos y otros que se suceden. El último escándalo fue la frustrada venta de la casa del presidente Salvador Allende, por la cual ya perdió su lugar la ministra de Bienes Nacionales. Pero hay varias otras cosas. Tenemos la discusión de la reforma previsional, que en realidad más bien hay que llamarla contrarreforma previsional. Mañana vamos a tener una entrevista con Luis Mesina sobre ese tema. Tenemos esta especie de reforma o nueva constitución sin asamblea de ningún tipo que está intentando hacer después de los 2 fracasos que hubo en las convenciones. Está intentando hacer el conjunto del Congreso, digamos, a espaldas de cualquier discusión en la ciudadanía. Y tenemos varias otras leyes importantes que se van a discutir, pero en realidad intentan que no haya participación ciudadana. Y creo que esperan salirse con la suya, por ejemplo, una nueva reforma electoral. Creo que decía que esperan salirse con la suya porque ha habido un evidente reflujo en la movilización social, aunque ahora mismo hay señales de que eso estaría terminando. Bueno, de todo esto vamos y demás, vamos a conversar con Juan Carlos Gómez Leyton, que ya nos está esperando. Así, sin más, le pido a nuestro director técnico, don Willy Zavala, que ponga la tradicional música del programa y volvemos con ustedes rápidamente. Juan Carlos, bienvenido nuevamente a nuestro programa. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Willy? Buenas noches, señores auditores, compañeros, compañeras, compañeros que se acercan al Huerquén Rojo a escuchar algunas reflexiones acerca del presente como del futuro inmediato en este programa que queremos proyectar. ¿Qué cosas podrían venirse para la sociedad chilena en el año 2025? Así que un gusto volver a estar acá, don Patricio Guzmán. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
si vamos directo al grano, Ujú. ¿cuáles crees tú que son las cosas más importantes que van a suceder en la política chilena este año que ha comenzado? Sin duda que lo más importante, Patricio, siempre sigue siendo los procesos electorales, en términos de que este año, en noviembre, vamos a tener una elección nuevamente de presidente como de parlamentario que van a dar vida a un nuevo Congreso y que vamos a saber ahí si es que la composición del actual Parlamento con los actuales partidos tienen continuidad o no tienen continuidad, o se mantiene, o cambia, o se modifica en un sentido u otro. Pero lo más claro es que eso siempre genera una incertidumbre, siempre genera una impaciencia, siempre hay interrogante. Pero yo veo a una sociedad chilena muy pasiva, veo una sociedad chilena muy conforme con el estado actual de las cosas, a pesar de que se vienen esas situaciones como tú señalabas también en la introducción, se esperan cambios en algunos aspectos del régimen político, del sistema político, de la composición del sistema de partidos, de, de nuevas leyes electorales. Es decir, hay como un ayornamiento del sistema político, pero que no implica, desde el punto de vista de lo que hoy día se puede observar, un cambio mayor, una modificación, una alteración. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿cuáles serían las estructuras políticas de oportunidades que podrían tener los sectores que tienen una posición relativamente contraria o derechamente contraria al sistema actual? ¿Y cuáles serían las posibilidades que podrían tener en esa cancha que no va a ser rayada con la ciudadanía, ni con la participación directa de la ciudadanía, ni con las organizaciones políticas y sociales que han querido modificar, alterar, cambiar algunas cosas? Yo veo que ahí a donde están, que habría que crear esa estructura de oportunidad. No hay ninguna cosa establecida, salvo la continuidad de lo mismo. Pero si queremos tener algún tipo de incidencia, habría que actuar rápidamente y organizadamente para poder incidir en lo que se viene. De lo contrario, la clase política, los partidos del orden, los nuevos partidos que se constituyan o que se ordenen, van a trazar los contornos, van a dibujar, si tú quieres, los escenarios de acuerdo a los intereses tanto de ellos como clase política o los intereses generales del capital para mantener la continuidad de este sistema. No veo... ¿A qué te refieres cuando tú dices hay que crear la oportunidad, la estructura de oportunidad? Por ejemplo, hay discusiones que se están dando en este momento. Yo tengo la impresión de que se van a apoyar, mejor dicho, se van a aprobar, se van a acordar algunas reformas que puedan afectar al sistema de pensiones este fin del mes de enero, pero el grueso de la discusión se va a trasladar para el periodo posterior a las vacaciones de este año, es decir, en marzo próximo. Entonces, sí, hoy día las organizaciones, los sectores, como por ejemplo el movimiento No Más AFP, debiera ir preparando el ánimo, ir convenciendo a muchos sectores de trabajadores a que se movilicen para frenar esa verdadera contrarreforma de AFP, como tú correctamente has señalado, porque es una reforma muy mala que no va en la dirección de lo que era el movimiento No Más AFP, sino más bien era en la reafirmación, la consolidación en un nuevo contexto de la propia industria de AFP. Por lo tanto, eso, la discusión que no se ha puesto ahora en el mes
de enero, porque estamos entrando en este periodo de vacaciones, que es el tema del cambio del sistema político. Yo tengo la impresión de que ahí la ciudadanía, los sectores políticos que actúan en los márgenes, tratar de empezar a preparar una propuesta de cambio de régimen político en la cual ellos puedan incidir. De lo contrario, tampoco vamos a tener muchas cosas que decir en aquello y vamos a tener que aceptar, presionar, volver a movilizaciones sociales tal vez de corto alcance, movilizaciones sociales sectoriales, puntuales, con fuerza, pero muy, muy potente para ir marcando, no esperar movilizaciones sociales generales, como por ejemplo un paro general, una huelga general. No, yo creo que hay que empezar a trabajar para recuperar el ánimo, para recuperar un protagonismo de los sectores sociales, comenzar a trabajar puntualmente, con propuestas, con ideas, una serie de cosas que hace falta hoy día. Hoy día no se observa aquello, hay mucho análisis de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió, pero muy poco propuesta de hacia adelante. Estamos como siempre pensando que lo que nos pasó, que nos derrotaron, las culpabilidades de uno, las responsabilidades de otro, pero no estamos actuando con propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la propuesta que podemos tener como para el sistema político? ¿Cuáles son las propuestas que se requieren para mejorar la participación electoral? Si es que se quiere tener la participación electoral. Yo diría una cosa muy pragmática en esa línea. Dejar de discutir si vamos a participar o no electoralmente hablando. No, aquí se trata de utilizar todos los recursos y todos los instrumentos disponibles y empezar a trazar cuáles serían aquellos, ¿no? Porque esperar algo del sistema, esperar algo de lo actual orden político es esperar nada. Ese es mi punto de vista. ¿No? Con este gobierno que termina mal, fracasado totalmente, pero fíjate que fracasado, como lo hemos dicho en otra oportunidad, fracasado, pero no imposibilitado de volver a ganar. ¿Eh? Es curioso ese dato, que este gobierno se va fracasado, pero en una recomposición del sistema, del orden político institucional actual, este sector podría volver a ganar la presidencia. Lo que le faltaría para poder impulsar una situación distinta a la actual sería ganar el Parlamento. Si se proponen en esa situación, podría haber posibilidades en ese sentido, pero en la continuidad de lo mismo. Ahora, la pregunta es cómo podemos ir nosotros. Yo espero que este año sea movido por una serie de razones que tienen que ver con eso, que sea activo políticamente hablando, que se recupere niveles de participación política local, territorial, regional, nacional, en función de un proyecto. El tema central es como sigo insistiendo. ¿Qué aconsejarías tú hacer? Sí, no te escuché, perdón. Perdón, ¿qué aconsejarías tú hacer ahora? Bueno, ahora yo entraría en una fase de meditación y de reflexión y abandonaría para decirlo así claramente, abandonaría el pesimismo que nos afecta a partir de las derrotas. Y dejar la derrota, ya perdimos. El partido se jugó y lo perdimos, feo. Ahora tenemos que jugar el otro partido y tratar de ganar. Y tratar de ganar con los instrumentos, con la cancha, con el escenario que se tiene. A ver, ¿cómo podemos marcar a tal o cual jugador que tiene el otro que nos podría hacer tal o cual foul o tal cual jugada? Es decir, identificar los elementos. ¿Cuáles son los elementos frágiles del régimen? ¿Cuáles son los elementos complejos que podríamos afectar en ese sentido, ¿no? Yo tengo la impresión de, por ejemplo, que en el tema de pensiones, la clase trabajadora ha tenido una actitud muy pasiva. Y la clase trabajadora es la que sostiene el sistema de pensiones.
porque la clase trabajadora es la que aporta el 10% ahora, el 10% de su salario a eso. Entonces, si ellos... Van a aportar el 16%. No, porque el 6% va a ser de los empleadores. No es del sueldo de los trabajadores. Perdona, pero eso es engañoso. Desde el punto de Bueno, vista sí. empresarial, hay lo que se llama el costo salarial. Y a ellos les da igual que en teoría contablemente lo paguen ellos, lo pague el trabajador. Ellos lo contabilizan en su cuenta de gastos como que es parte de su costo salarial. Pero da igual, desde el punto de vista de la AFP va a recibir un 60% más de lo que había antes, si es que se llega a este acuerdo de que todo vaya a las AFP. Claro, pero ese es el punto. Ahí, ¿cuál es el papel de los trabajadores? ¿Qué es lo que podrían hacer los trabajadores en ese plano? Si ellos son los trabajadores los que tienen que determinar o tienen que establecer o no en qué se va a usar su dinero o sus ahorros obligatorios, ellos podrían decir, bueno, no queremos pagar más. ¿Por qué no producir una huelga de salario en ese aspecto? ¿No? Y impedir que no queremos pagar más, no queremos pagar más. Hasta que no se haga digamos, una reforma de todo el sistema favorable a los trabajadores. Si ellos son los que los costean. ¿Por qué crees creo que no va a cambiar en un sistema de reparto, no va a cambiar la lógica de a quien extraen ese excedente para conformar esos fondos. Es decir, se lo extraen al trabajador. Anteriormente, y tú lo sabes mejor que yo, y corrígeme si me equivoco, anteriormente el fondo previsional se construía a partir del aporte de tres sectores: el sector estatal, el sector empresarial y los trabajadores. Así es. Ahora es solo sector trabajadores. Sí, aunque por otro lado, con todos los subsidios, el Estado está pagando más del 70% de las pensiones. Claro, y eso también es importante decirlo, Patricio, que la razón de que por qué se cambiaron las tablas de edad para la jubilación, ¿te acuerdas? Que se pasó de los 10 años. José Piñera había proyectado esto de que las personas tenían que pagarle pensiones durante 10 años porque se calculó que vivía hasta los 75 años. Y a partir de los 75 años, el Estado comenzó a pagar a los pensionados de aquella época una pensión. Y por lo tanto, eso consideró que el Estado no lo quería hacer más y fue el propio Estado que autorizó el cambio de la tabla de edad y la elevaron a 110 años. Entonces, el Estado es muy responsable. Todos contentos que ahora vivimos 110 años, ¿o no? Claro, entonces hoy día lo que sucede es que el propio Estado ha sido uno de los responsables directos de por qué tenemos este sistema de pensiones. No solamente la avaricia y la codicia del capital. Entonces, cuando uno piensa cómo tenemos que actuar los trabajadores tienen que intervenir, pero los trabajadores están pasivos, están muy pasivos. Que no han intervenido. Porque tengo la impresión que los trabajadores postergan esa preocupación para otros momentos de su vida, ¿no? Hoy día está más interesado en participar directamente en la sociedad de consumo, participar en el mercado, tener lo mejor confort posible de su vida, y entonces postergan el tema de las pensiones hacia adelante. No se preocupan ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, sino se viene recién a preocupar cuando ya van a jubilar. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que esta es una sociedad que requiere una movilización activa, pero en cosas muy puntuales. Tú no puedes movilizar a la gente de la ISAPRE porque la gente de la ISAPRE está feliz en la ISAPRE. Porque no es
la masa de ciudadanos y trabajadores hoy día participan en el sistema público, se atiende en el sistema público. Yo quisiera ver, y te aseguro que sería muy interesante observar que un movimiento de cómo se podría estar cambiando la gente del sistema público al sistema privado. Si las ISAPRES se abrieran a recibir a otros sectores con otros ingresos, te apuesto que la gente se cambia. ¿Por qué? Porque ve que lo público es muy negativa la atención, es muy mala la atención, es muy deficiente la atención y por lo tanto privilegia lo privado. Lo mismo puede pasar en la escuela con la educación pública y la educación privada. Es decir, esta competencia entre lo privado y lo público hoy día es desfavorable para lo público. Y por lo tanto toda la gente quiere estar en el espacio privado. Y por esa razón hoy día se mantienen en esa distancia. Y por esa razón también acuérdate que la actitud fue de los chilenos mayoritariamente rechazar la creación de un sistema público de salud en el primer proyecto constitucional. Es decir, cuidado. Entonces hay que empezar a buscar. Yo tengo la impresión que hay una suerte de no buen diagnóstico de a dónde tener que tocar los nervios que paralicen al sistema neoliberal actual. Entonces, parece que los lenguajes, las vinculaciones, las ideas no convencen por esa razón. Sí. Hay que descubrir en el sujeto social, en el sujeto actual, dónde ellos reaccionan, bajo qué tecla actúan, dónde se mueven. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo creo que falta en un momento determinado, ¿no? Entonces, por esa razón, creo que si no los sectores opositores al sistema capitalista neoliberal no hacen unas buenas reflexiones o no apuntan, vamos a seguir dando bote y vamos a seguir perdiendo tras consideraciones importantes en el futuro. Porque si se aprueba la contrarreforma, como bien dijiste tú, que es muy bueno el concepto, de la AFP, va a pasar mucho tiempo en que se vuelva a colocar el tema de la AFP en la palestra. Lo mismo ha pasado con la ISAPRE. La ISAPRE pasó y hoy día nadie se acuerda de lo que pasó la ISAPRE. Nada. Lo mismo pasó. Las cosas van desapareciendo de la escena. Yo creo que tú tienes razón en varias cosas, pero tengo dudas con otras. Bueno, sí. Respecto a la cuestión privada, evidente que la gente ve, el grueso de la gente, ve que aquellos, que es una minoría más o menos amplia, de privilegiados que pueden ir a sistemas privados, reciben mejor atención. Entre otras cosas porque la inversión en la infraestructura es mucho mayor para esa gente que para los que están en el sistema privado. El sistema privado está subfinanciado, con subinversión, faltan hospitales, entonces tú te apuntas a veces para 2 o 3 meses para recibir la atención, a veces pasan años en la lista de espera, etc. Pero la gente, y pasa lo mismo con la educación, tiene mucha ingenuidad, porque cuando las ISAPRE aceptaban en un momento gente con rentas más bajas, hacían unos contratos que a la hora de tener que operarte no te servía, porque tú tenías que pagar cantidades muy grandes de dinero. Sí. Entonces la gente iba tramposamente a FONASA, al sistema público, para operarse, pero después el sistema público introdujo, o sea, operaciones informáticas, y eso ya no fue posible, y tú te encontrabas con que para operarte necesitabas pagar 50 o 100 millones de pesos, subvencionado eso, que a veces las operaciones son más caras, pero la gente trabajadora no podía normalmente. Los trabajadores, digamos, de medios y bajos ingresos. Y entonces cuando creen que lo privado es mejor, sí, es mejor siempre que tengas dinero, porque si no, no. Pasa lo mismo con la educación. La educación
subvencionada privada, la particular subvencionada, es de bastante mala calidad. O sea, acaban de salir hace un mes los resultados de la que hace anualmente la OCDE, que son en general los países capitalistas más tradicionales, más desarrollados, pero que han admitido otros países como México y Chile. Y Chile, en las tres principales mediciones, salió el peor país de todos, lo que habla de una educación lamentable, con baja comprensión lectora, poca capacidad para solucionar problemas, pésimo manejo de las matemáticas, de manera que la gente manda a sus niños a los colegios particulares subvencionados, también porque los colegios estatales han ido en decadencia, desde problemas de inversión hasta problemas de pésimas reformas que han hecho. Pero no ha mejorado la educación. No, es que no, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero hay un dato. Fíjate que los estudiantes pueden ir a colegios particulares subvencionados que reciben una muy mala educación, como lo hacen las indicaciones de la OCDE, ¿no? Y como también puede ser visto a través de los resultados de la PAES, que acaban de salir esta semana. Pero hay un dato. Todos esos estudiantes que están en esos sistemas pueden llegar a la educación superior. Entonces, hoy día hay una gran matrícula de los sectores de la población que entra a la educación superior universitaria, técnico profesional, etcétera. Y por lo tanto, al poco tiempo pueden salir como profesionales de alguna cosa. Entonces, el problema de la educación, así como tú lo presentas, no tiene un tope que mande a una cantidad de jóvenes hacia la total no preparación profesional, no adquisición de algún oficio, de alguna actividad que le permita desempeñarse. Claro, van a ser trabajadores que van a tener ciertos desempeños y van a tener bajo salario, efectivamente, como ha sido la tónica en los últimos años, pero al mismo tiempo tienen algo que generaciones anteriores no tenían. Entonces, esto también habla de cómo la persona en su percepción hace que esos niveles que les dicen, miren, no saben leer, no saben escribir, no tienen baja comprensión lectora, esto y esto otro, pero lo resuelven. Y lo resuelven a través de no tener intermediarios, por ejemplo, porque hoy día todo se puede aprender a través del ordenador. Es decir, hoy día la inteligencia artificial te está eliminando una serie de profesores o de maestros o de personas que te pueden enseñar, porque se puede ver a través de un tutorial, se puede aprender. Es decir, hoy día, a pesar de esos niveles bajísimos, la gente, la ciudadanía adquiere instrumentos que le permiten defenderse en la vida. Y eso es lo que también la gente valora. Entonces, te va generando una suerte, como insisto, te va generando una sociedad conformista. Se conforman con lo que tienen y con lo que acceden. Yo creo que tienes razón, pero tienes razón, pero también hay algunas cosas contradictorias. Mira, muchos chicos llegan a las universidades, por cierto, hay universidades de mala calidad, pero muchos chicos llegan a la universidad y no sé cuál es el porcentaje, pero supongo que un alto porcentaje termina sus carreras, no todos. Sí. Sin embargo, yo creo que estamos, y es importante para la sociedad chilena, en unos años de alfabetización universitaria, si se me permite la expresión. Es decir, muchos estudiantes que en realidad no están preparados para la universidad, ni para carreras técnicas superiores, pero que de alguna manera están ahí, aprenden, mejoran, pero luego, cuando salen al mercado laboral,
no el sueño que tenían, porque un sueño que viene que cuando la universidad era muy elitista, entraba poca gente, y la gente solo por el hecho de recibirse ya tenía asegurado trabajo y buenos salarios. Eso ya no es así. Y de alguna manera muchos se sienten estafados. Mira, yo pienso que no todas, por supuesto, de las razones del llamado estallido social que hubo, tiene que ver con toda una generación de jóvenes que quedaron endeudados, a veces por décadas, y por tanto sin ser sujetos de crédito en una sociedad en que el crédito es tan importante, que además se dieron cuenta que su extracción social y su capacitación limitada como profesionales universitarios hacía difícil acceder a esos sueños que ellos creían que iban a acceder. Y por tanto, por un lado es cierto, llegué a ser profesional universitario, eso me da un cierto conformismo, y por otro lado, frustración y rabia, y las dos cosas van a la vez. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. Ya, acordemos que hay un gran sector o un sector significativo que no debe ser más del 30% de todo lo egresado, ¿ah? Del 100% que egresan, un 30% debe demostrarse descontento o frustrado, o quedan con esa sensación de que no lograron conseguir lo que tenían. Pero hay una cosa, Patricio, que en esta sociedad, a diferencia de la sociedad que tal vez nos formamos nosotros, los jóvenes de hoy día tienen la posibilidad de pasar de una actividad a otra con una velocidad inusitada. Y pueden, nosotros, por lo menos yo por lo menos estudié una sola carrera. Cuando terminé, entré a la universidad, estudié esa y después seguí por la misma senda, por decirte, de profesional, pero no cambiándome de carrera, no cambiándome de estudios y hacer estudios profesionales en A, B o C. Pero hoy día, la trayectoria de que tienen los chiquillos es muy versátil, es decir, pasan de una cosa a otra con una velocidad inusitada y sin mayores problemas. Entonces, las posibilidades las posibilidades son más altas. Antes teníamos una sociedad mucho más restrictiva en eso. Teníamos la posibilidad de ir a la universidad o si no nos iba mal en la universidad, al trabajo, a lo que fuera, y ya. Pero hoy día no. Entonces también eso hace de que la situación de ellos, de los jóvenes, y volviendo al tema de la preocupación de la vejez, no sea algo que lo vean como prioridad uno. Son otras las prioridades. Entonces, eso es lo que hay que apuntar. ¿Cuáles son las prioridades más urgentes que hoy día tienen las generaciones actuales para poder seducirlas, mejor dicho, más que convencerlas, seducirlas en determinados programas de cambio social o cambio económico o cambio cultural? Entonces, yo tengo la impresión de que estamos frente a un sujeto social actual que tiene una característica de ser movedizo, de ser muy refabadizo, de ser que cuesta como acceder para poderlo definir adecuadamente. Cuando tú tenías en la época fordista, tenías claramente los grupos y los podías definir y establecer cuáles eran sus identidades, e incluso esas identidades estaban asociadas a una posición política. Hoy día no. Eso es más complejo. Hoy día no. Son muy frágiles en las posiciones que tienen y cambian rápidamente. No son fáciles de comprender a la juventud o a las generaciones actuales. No. Te quedaste pegado, Juan Carlos. Estábamos acostumbrados, las organizaciones del pasado estaban acostumbradas a hacer. Entonces, eso también te hace una transformación política. Yo tengo la impresión de que para poder proyectar el año político en función del proceso que se viene en noviembre, hay que rápidamente poder actualizar ese chip, por decirlo en términos bien actuales, el chip
para poder establecer un ordenador y establecer las coordenadas por donde te vas a ir. O si no, lo contrario, lo que yo voy a observar es que vamos a llegar a diciembre y lo más probable es que en diciembre los partidos del orden sean los triunfantes y tengamos que tener 4 años más de un presidente ya sea de derecha extrema o de centro de derecha neoliberal, pero van a seguir siendo neoliberales. Ese es como el tema, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo distinto? ¿Cómo podemos construir algo diferente? ¿Cómo podemos pensar la sociedad que está en un ritmo decreciente porque es una sociedad decadente, estamos frente a una civilización que está pereciendo, estamos en una crisis civilizatoria muy profunda, somos los últimos sujetos de esta civilización, de la civilización del capitalismo que se formó en el siglo XVI en adelante, o apareció con fuerza en el siglo XVI. Esa generación ese sujeto social, tanto burgués, empresario, lo que fuera, y como trabajadores y otros, están desapareciendo. Entonces estamos presentes de estos nuevos sujetos, y esos son los sujetos que no hemos podido lograr definir claramente para proyectarlo, porque tal vez somos viejos para hacerlo. La separación entre el sujeto nuevo y nosotros son 60 años, pues, estimado. O 50 años. Ustedes, los viejos, ustedes tienen ese problema. Claro, nosotros tenemos ese problema, pero ese problema que hace que la política de algunos sectores no avance. Otros apelan justamente a lo tradicional, pero es una tradicional, a lo tradicional mentiroso. Y también dijiste algo que es interesante con respecto a la formación, que los jóvenes de hoy saben muy poco, o conocen muy poco, o están muy mal preparados. Y eso quedó en evidencia en uno de los casos que señalaste, que tenía que ver con el caso de la compra y venta de la propiedad de la familia Allende. Porque ahí quedó en evidencia que todo el equipo jurídico, tanto de la ministra de Defensa como la de ministra de Bienes Nacionales, o como todos los actores que estuvieron involucrados, no tenían idea de cómo se llevaban los negocios entre el Estado y los particulares, entre el Estado y los funcionarios estatales, etcétera, lo cual demuestra una ignorancia supina, porque eso quedó muy mal. El gobierno ha cometido errores. Sí, errores no forzados, como dicen. No forzados, producto de la ignorancia, Patricio, o de la escasa preparación. Una pregunta que yo te iba a hacer al principio, y nuestro tiempo se va acabando, así que podrías aprovechar de ir redondeando. Tú decías, el gobierno fracasó, es un gobierno fracasado. Cuando se eligió el gobierno de Boric, había mucha esperanza entre la gente que lo votó. Sí. Yo concuerdo contigo en la mayoría de esas esperanzas, si no todas han sido defraudadas. Pero, ¿por qué tú dirías tan taxativamente este es un gobierno fracasado? Bueno, yo tengo la impresión de que fue un gobierno fracasado porque en primer lugar, el programa del Frente Amplio, el programa con el cual Boric llega a la papeleta, y que posteriormente ese programa es refrendado por su aliado, que es el Partido Comunista, y es apoyado. Ese es un proyecto que no gana. Fíjate que no gana. Esto lo hemos dicho, pero repetidas veces, no gana, porque pierde frente a la posición de Kast, ¿cierto? Y si no fuera por la regla institucional en que dice que tiene que haber una cierta distancia entre el ganador y la segunda mayoría para poder acceder de un viaje en primera vuelta a la presidencia, habríamos tenido un gobierno de Kast, ¿no? Indudablemente que posteriormente
hay una incorporación de un sector como la ex nueva mayoría y ex sector de la ex concertación, y es un refrito de un programa que se derechiza y en ese sentido tampoco logra hacer ese programa que se ha derechizado para conseguir los votos de ese sector del socialismo democrático, etcétera, ¿no? Para poder derrotar a Kast. Y por lo tanto no cumple ninguna de sus dos grandes promesas o sus tres grandes promesas, que era hacer una reforma tributaria que fracasa, que es derrotada, hacer, cierto, entre otras cosas, un cambio en la AFP, que es también derrotado, y hacer un cambio de sistema político institucional con la asamblea convencionales, que también es fracasar. O sea, ¿qué puede mostrar este gobierno como éxito? Claro, como todos los gobiernos, como en todas las administraciones, hay hechos puntuales, pero lo significativo, lo estructural, lo que podía ser leído como un gobierno de izquierda, no ha hecho nada. No ha logrado nada. No ha conseguido. Y cuando trata de hacer un gesto simbólico, un gesto de soberanía, un gesto de decir, nosotros estamos preparándonos para enfrentar el futuro venidero de un espacio continental tan importante como es la Antártida. Ese viaje se le ve totalmente frustrado, empañado, oscurecido, invisibilizado por un error garrafal de sus ministros de Estado, que es cierto el caso de la compra y venta de la propiedad de Salvador Allende para transformarla, no en un negocio, si van a hacer un museo con ella, pero está tan mal hecho que se les desmorona. Y eso pasa a ser más importante que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa queda totalmente oscurecida por esa situación. Por lo tanto, este presidente se ha rodeado de gente inoperante, yo diría, inoperante. Y él mismo, a ver, él mismo es un egresado de la Escuela de Derecho. Es decir, él mismo fue ayudante de Derecho Constitucional. Él mismo trabajó en el área del derecho civil. Es decir, no puede decir que es un presidente que no tiene conocimiento de legislación o de constitucionalidad. Cualquiera de nosotros que tiene con una suerte de mínima formación, sabemos que no se pueden hacer negocios entre funcionarios del Estado y el Estado. Cualquiera lo sabe. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es un fracaso tras fracaso y que no va a lograr, mira, frente a la misma administración, se va a mostrar que durante la administración del señor Boric, ¿cierto? Se aprobó el famoso Tratado 11, y que se cerró Huachipato, que no se logró, que se entregó el litio al eje yerno de Pinochet por un tiempo más, que, ¿me entiende? Entonces, si hace la lista y el fracaso es total. Sin embargo, y vuelvo a insistir, sin embargo, si la derecha sigue y mantiene su ritmo de discusión o su división interna, lo más probable que una persona o un sujeto de este sector, del Frente Amplio, del Partido Comunista, del socialismo democrático, podría llegar a vencer en las elecciones del próximo noviembre. Es ¿Por posible qué? voto por el mal menor, digamos, porque Claro, pero es que pasa a ser, yo no sé si ahora para las ciudadanías neoliberales que gane ese sector el mal menor. Tal vez para nosotros, estimado, para los sectores de izquierda,
ese es el mal menor. Pero, ¿y qué pasa con los sectores que han votado, que votaron, por decir, todos los sectores que votaron, no de Elwin para adelante, sino que más bien desde Frey en adelante? Frey, Lagos, Bachelet, ¿ese eran mal menor o eran los que representaban cabalmente a los ciudadanos neoliberales que se habían constituido en eso desde el 94 en adelante? Hay otra discusión, lamentablemente nos queda poco tiempo, así que no es que quiera evadirla, pero no me parece que tengamos tiempo. Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando, así que te dejo unos minutos para que des tu impronta final. Mira, nosotros siempre tratamos de pensar el futuro, y lo pensamos el futuro en la inmediatez, en el futuro corto, el próximo presente. Y sin duda lo que nos proyecta el año es un año movido, como decíamos, porque va a haber todo esto reacomodo de todos los sectores en función del momento electoral que será en noviembre. Y si hay algún sector que a nosotros como izquierdas no institucionales y que estamos pensando tal vez cómo superar este presente negro, este presente gris, ¿cierto? ¿Cómo podemos superarlo? Tenemos que dejar de pensar en lo corto y comenzar a pensar más bien en un proyecto de larga duración en la cual vayamos a colocar los elementos centrales de preocupación de algunos sectores sociales que nos podrían acompañar. Y cómo podemos seducir a los otros sectores a través de un lenguaje relativamente nuevo. Que no implique renuncias, si uno no plantea las cosas como renuncia, ¿no? La izquierda de repente comienza a aparecer en situaciones muy complejas, defendiendo cosas que no corresponden, o poniéndose en situaciones que no son adecuadas por cuestiones meramente ideológicas. Y creo que hay otras preocupaciones fundamentales que nos podrían plantear cosas distintas. Hay que construir otro sujeto político. Y otro sujeto político que sea capaz de convertirse en actor político. Y que participe en esta rayada cancha. Sí, estoy de acuerdo. Bien, Juan Carlos, con esta reflexión final hay que construir un nuevo sujeto político que sea capaz de hacer política, disputar el poder, diría yo. Exactamente, sí, totalmente, de acuerdo. Y terminamos este programa, pero habrá otros muchos, espero, contigo, que eres siempre un gran invitado. Listo, compañero, muchas gracias, buenas noches, Willy, y gracias por la invitación y seguiremos pensando. Como siempre, le pedimos a nuestro director, Willy Zavala, la construcción